Es el momento de recibir a Juan Raúl Ferreira. Con él ponemos la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Un gusto estar. Me perdí la columna anterior porque quería tener los últimos resultados del Ecuador. Buenísimo, ya vamos a hablar de eso, mi querido Juan, y de paso públicamente agradezco tu disposición a adelantar un día la columna para justamente que nos pase demasiado tiempo entre las elecciones en Ecuador, el día domingo, y hoy martes. Y ya vamos a ir a eso, pero antes me parece que no soy justo con los oyentes, con la historia, y me atrevo a decirlo, ni con vos mismo, si no recuerdo que exactamente hace un año murió Carlos Julio Pereira, y me parece que es muy oportuno que vos, Juan Raúl, estoy pensando, ¿no?, que desde la perspectiva política y acerca de cómo distintos dirigentes políticos se han dado a conocer o el público los fue conociendo, seguramente no son los únicos casos, pero cuando empiezo en políticos, ahora se usa más, pero antes no tanto, a los que se les conoce por dos nombres, y bueno, Carlos Julio es uno y Juan Raúl es otro, ¿no? Tú sabes que aunque parezca mentira, en la gira del año 71, eso provocaba, aunque yo era un muchacho, yo simplemente anunciaba en los actos a los oradores, pero en la gira por todo el país del 71 generaba mucha confusión en la gente. Y muchas veces me pasaba que me asomaba a una ventanilla y en el interior alguien me daba la mano y me decía, bien, Carlos Julio, y viceversa. Era por la confusión de los dos nombres, pero además Juan Pedro, José María, Juan Carlos, son combinaciones comunes. Carlos Julio y Juan Raúl no son demasiado comunes. Pero bueno, yo te agradezco porque yo estuve con él muy poco antes de morir. Fui a llevarle un libro que le debía hace algún tiempo porque en el libro que a fines del 2019 hicimos con Luis Viñolo, Carlos Julio nos aportó no solamente toda su colección de intercambio de correspondencia con mi padre, que es muy elocuente, sino además horas y horas de entrevista cuando ya su salud estaba flaqueando severamente. Él pasó su último año de vida con una calidad de vida regular, ¿no?, teniendo que hacerse diálisis, en fin. Pero no aflojó hasta que se tuvo que ir. Uh-huh. Otra cosa que a mí me emociona mucho recordar a Carlos Julio es que junto con las cartas que me dio, intercambiadas con mi padre, que demuestran, desde mi punto de vista, sin margen de duda, que era, a pesar de que integraban movimientos políticos distintos, la correntada mayoritaria del partido, pero uno del Movimiento por la Patria, otro del Movimiento Rocha, que luego se fusionan finalmente en las elecciones del 84. Pero más allá de eso, surge claramente de las correspondencias que era el dirigente en el cual Wilson confiaba más. Algunos no conocí hace más tiempo, me corrijo que no, porque ellos se conocían de la ciudad de Rocha desde muy jóvenes, ¿no? Pero las cartas son de una tremenda elocuencia en cuanto a la confianza y el afecto que le dispensaba a mi viejo. Incluso hay una carta desde el cuartel, cuando Wilson renuncia a su candidatura a la presidencia para no ser un obstáculo en las elecciones que se llevaron a cabo en el 84, y Carlos Julio renuncia también. Y finalmente entonces, con una misma lista al Senado, incluso los dos movimientos concurren con la fórmula Sumarán García Costa. Mi padre le escribe una carta que él me entrega, que dice, yo hoy me siento tan rochano como tú te sientes por la patrista. En el código de ellos era mucho decir eso, era mucho. Pero la otra cosa, que además la conversamos con Carlos Julio en nuestro último encuentro, cada vez que nos vimos después que murió su esposa y que murió mi madre, hablábamos de lo mismo. Rosita, la esposa de Carlos Julio, era muy amiga de mamá. Aparecen entre la correspondencia que él me entrega cartas de mi madre que yo desconocía totalmente, donde se abre de corazón desde el exilio con ella y le cuenta los momentos que a nosotros a veces nos ocultaba, de dolor, de frustración, de extrañar.
hay una carta muy conmovedora cuando muere mi abuela materna. Y mamá lo primero que hace es contarle a Rosita, la esposa de Carlos Julio, cómo se siente. Y fíjate qué curioso que murieron el mismo día. Mamá y la esposa de Carlos Julio murieron el mismo día. Cuando con mi hermana vamos a levantar el departamentito de mi madre, aparece en su mesa de luz, antes de que la internaran, una foto de ella con Rosita. Esas cosas que no tienen explicación y que lo más lindo de todo es que no tengan explicación. Pero ella, cuando se empezó a sentir mal, buscó entre aquel archivo ordenado en sus códigos, costó mucho reorganizarlo después, encontró una foto con Rosita, la dejó en su mesa de luz, poco después se internaba y moría el mismo día, con diferencia de un par de horas. Por eso es que Carlos Julio no nos pudo acompañar en el velatorio de mi madre, ni nosotros a él en el velatorio de su esposa. Pero sí, son dos vidas que tienen un común denominador muy fuerte. Para mí fue una influencia muy grande en mis años jóvenes. Él tenía también, entre la documentación que nos entregó, una foto mía votando cuando yo tenía 18 años y dedicada a él, donde le ponía el orgullo que era para mí debutar con mi voto, eligiéndolo a él como candidato a la vicepresidencia de la República. Uh-huh. Sí, es toda una vida y recuerdos de más allá de Carlos Julio, esto a beneficio inventario. Esa última vez que nos vimos nos contó que un íntimo amigo de él de Rocha se había encontrado en San Carlos con mi padre y se acercó a la mesa y le dijo: mire, yo soy muy amigo de Carlos Julio Pereira, quería saludarlo, etcétera, etcétera. Mire, yo soy tan amigo que, entre otras cosas, le enseñé a manejar. Y según Carlos Julio, papá lo interrumpió al interlocutor y le dijo: bueno, no tenemos más nada que hablar, porque si su currículum es que le enseñó a manejar a Carlos Julio, es muy curioso que todavía lo tengan como cliente en el Banco de Seguro del Estado. Eso contaba Carlos Julio siempre. Pero bueno, te agradezco la posibilidad de recordarlo con el cariño y con el afecto que le tuve a lo largo de toda su vida, desde que lo conocí de muy niño. Te alejaste un poquito del micrófono porque bajó un poquito el volumen. A ver, ¿ahora? Ahora perfecto. Bueno, Juan, me gustaría entonces que hablemos del Ecuador, pero déjame empezar para hacer referencia a lo que ocurrió el domingo en Ecuador. Déjame arrancar con este tema musical. Musical del Cuarteto de Nos, porque precisamente este tema musical fue utilizado por uno de los candidatos a la presidencia, al punto tal que el propio Cuarteto de Nos tuiteó, cito textual: nos hemos enterado del uso indebido de nuestra canción Gaucho Power por parte de un candidato ecuatoriano, Yacu Pérez G, en su dirección de Twitter, para su campaña. Sin nuestra autorización, exigimos sea bajada inmediatamente. No nos involucramos en campañas políticas de ningún candidato en ninguna parte. Esto dice el Cuarteto de Nos. Así que también Uruguay participó de esa campaña, por lo menos a través del cuarteto, aunque sin el permiso ni la autorización de la banda uruguaya. ¿Qué se sabe de las elecciones en Ecuador? ¿Qué todavía no se sabe? ¿Y qué lectura política hay que hacer de los resultados, Juan? Para analizar los resultados, lo primero que hay que tener en cuenta es que la legislación ecuatoriana es distinta que la nuestra y la de muchos países que tienen segunda vuelta. Con un 40% de los votos y un 10, no un 20 como en otros países, un 10% de diferencia con el candidato que le sigue, no hay segunda vuelta. Esto
ha hecho que el candidato Andrés Ardauz, el ganador en primera vuelta y candidato afín al expresidente Correa, obtuvo una diferencia mayor, bastante mayor, más de 10 puntos de diferencia, casi que 12 puntos de diferencia con el candidato que lo sigue, pero estuvo unos 8 puntos lejos del 40% requerido para que no haya segunda vuelta. Quiere decir que Ardauz va a segunda vuelta sí o sí. Esto no deja de ser importante porque Correa fue proscrito para participar de las elecciones. El candidato, el presidente de la República, Lenín Moreno, fue vicepresidente de Correa y ganó la presidencia de la República como candidato de Correa. Así es. Sin embargo, dedicó todo su mandato presidencial a denostarlo, acusarlo de corrupción, de arbitrariedad, de autoritarismo, y uno tiene derecho a preguntarse, pero todo esto se enteró después que fue beneficiado con la presidencia de la República porque el otro lo puso a candidato. Es raro, ¿no? Sí. Y los 4 años que fue vicepresidente no se enteró de ninguna de esas cosas que denuncia, pero bueno, lo cierto es que hay una polarización muy grande entre Lenín Moreno y el expresidente Correa, que ha vivido el proceso electoral en el exilio. Bien, los dos candidatos que disputaban el segundo lugar son precisamente Yacu Pérez del movimiento indigenista y el candidato oficialista, el candidato del continuismo, el candidato de Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Los últimos resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral hace unos 20 minutos, le dan al ganador el 31, casi que el 32%, 31,20%, a Yacu Pérez, a quien ya hemos referido por la canción uruguaya, pero que además es un opositor a Correa, y a Lenín Moreno, del movimiento indigenista, un 20%, y Guillermo Lasso, el candidato del oficialismo, 19,55%. Es decir, Yacu Pérez y Guillermo Lasso están en un empate técnico, pero además en un empate real, porque, por decir algo irónicamente, a las horas pares pasa uno adelante y el otro segundo, mejor dicho, el otro tercero, y a las horas impares lo pasa el otro de vuelta. El Consejo Nacional Electoral, en su último comunicado, anuncia que va a haber que esperar varios días para saber quién disputa la segunda vuelta con Andrés Ardauz. Para el candidato ganador, para el candidato de Correa, este es un dato muy importante. Porque si el candidato que le disputa la presidencia es Yacu Pérez, el indigenista, por más que está menos polarizado en contra, rápidamente va a recibir los votos de los polarizados en contra. Claro. Es decir, Guillermo Lasso, en el momento que se enterara si eventualmente no llega a disputar la presidencia en la segunda vuelta, va a anunciar que vota al opositor Andrés Ardauz, que en este caso sería Yacu Pérez. Mientras que a la inversa no necesariamente es así. Es más, hasta puede llegar a darse la situación de que Yacu Pérez diga, bueno, vamos a votar a Guillermo Lasso, pero no necesariamente en forma automática todos sus electores lo van a hacer. No deja de ser un opositor, ¿no? Entonces, si yo fuera el candidato Andrés Ardauz, estaría prendiéndole velas a todos los santos imaginables para que Guillermo Lasso entre segundo, porque va a ser más fácil tratar de lograr acuerdos, no solamente con Yacu Pérez, sino con la infinidad de candidatos, algunos con el 1%, el otro con el 2%, algunos con menos del 1% de los votos. Entonces, creo que el año se inicia con este tipo de incertidumbres. No deja de ser un triunfo político, no necesariamente jurídico, pero un triunfo muy grande después de tantos años de persecución, que las fuerzas que se nuclearon en un reordenamiento político muy grande hayan logrado ganar en la primera vuelta con más de 10 puntos de diferencia con el que le sigue.
Para esperar poder hacer algún tipo de pronóstico hay que esperar a ver con quién va a disputar la presidencia Andrés Ardauz, y hay que ver cómo se empiezan a mover las piezas. En este periodo que va de aquí a que se proclame quién entró segundo, va a ser difícil avanzar en acuerdos políticos porque ambos se sienten contenedores de Ardauz. Claro. Esto también puede generar fricciones entre ellos que dificulte un acuerdo electoral entre ambos. Pero, repito, Lenín Moreno, cuyo candidato es Guillermo Lasso, está totalmente enfrentado a Correa, por lo tanto, aunque pierda por un voto, va a anunciar su partido que va a acompañar al que entre segundo, que en ese caso sería Yacu Pérez, y esto no va en beneficio del candidato del exoficialismo, el candidato de Correa. En todo caso, lo que sí... Perdón, Juan. Sí, en todo caso, lo que sí queda claro, teniendo en cuenta incluso todo lo que decís vos con claridad absoluta, es el oficialismo como tal recibió una muy mala votación, ¿verdad? Muy mala votación. Muy mala votación. Porque estamos viendo todo que parece menos del 20% votó al candidato oficialista, ¿no? Exactamente. La última cifra es 19,50. Esto es hace una media hora más o menos. Quiere decir que sí, ellos pensaban que la posibilidad de disputar con Ardauz en la segunda vuelta era si entraba segundo, pero nunca que iba a entrar primero y por un margen tan grande de diferencia. Y se puede decir que el perdón. candidato oficialista es, para usar los ejes derecha-izquierda, ¿dónde está ubicado? Porque uno puede presumir que está más a la derecha que Arauz, pero ¿se puede decir que Lasso es un hombre de la derecha? Yo creo que sí, yo creo que es... Ardauz es un hombre de centro-izquierda, progresista. Yo no sé si es tan difícil definir qué quiere decir izquierdista en el mundo de hoy, pero es una opción progresista. Yacu Pérez a su modo también lo es, pero con un énfasis fundamental en la reivindicación de los pueblos originarios. Pero hay mucha gente de los pueblos originarios que votó Ardauz. Mientras que Guillermo Lasso, su único posicionamiento es estar en contra de ambos, ¿no? Pero más de Ardauz. Por eso yo digo que el apoyo al candidato que entra segundo, si Guillermo Lasso entra tercero, es más fácil, porque para Lenín Moreno sería un fracaso estrepitoso que el candidato de quien él ha perseguido y acusado de tantos horrores ganara la elección. Entendido. Pero de todas maneras, ninguno se atreve a hacer ningún anuncio sobre posibles acuerdos con uno con el otro, ni siquiera con los partidos que entraron cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque hasta que no se sepa cuál de los dos corre la recta final, no. ¿Y eso no cuándo ocurriría? Bueno, el Consejo Electoral dice va a haber que esperar algunos días. En lo que va del día de hoy, ya cambiaron la segunda posición uno con otro, entre Pérez y Lasso, 2 o 3 veces. Quiere decir que es demasiado parejo. Estamos hablando de una diferencia de 0,5%. Quiere decir que yo diría que hasta muy sobre el final los primeros datos que dio a conocer la noche de la elección el Consejo Nacional Electoral era un conteo rápido, no eran datos oficiales, y ya se veía esta lucha muy reñida por el segundo lugar. Cuando empezaron a computarse los votos, a escrutarse los votos y a llegar las actas, bueno, después hubo una denuncia ahí de Yacu Pérez de que no se les estaba entregando el original de la cuarta copia del acta,
sino una fotocopia y bueno, una queja sobre eso. Yo te diría que hasta que no se cierre el escrutinio no vamos a estar absolutamente seguros. Lo único que sí ya sabemos es que el candidato del expresidente Correa, Andrés Ardauz, será uno de los contendientes. En todo caso, hay tiempo. Puede llevar mucho tiempo. Disculpa, Juan, hay tiempo porque la segunda vuelta es en 2 meses. Sí, es tremendo. Va a ser una campaña electoral, además, esa recta final muy virulenta entre los dos candidatos que resulten finalistas, y esperar hasta abril para realizarla parece como un poco mucho. Bueno, en fin. Bueno, Juan, simplemente porque ya se nos fue el tiempo, dame un titular al viejo estilo de los telegramas a propósito del juicio político a Trump. Bueno, si el año empezó con incertidumbres en Ecuador, empezó con incertidumbres en todo el mundo. Está muy claro que llegó Biden a la Casa Blanca, que no se sabía porque Trump decía que no se mudaba. Se subió al helicóptero y se mudó. Llegó Biden. La pregunta es, ¿se fue Trump? Yo tomaba una clase hace pocos días por Zoom de un profesor de la Universidad de Chicago de nombre Michael Cohen, que decía, lo que tenemos que descubrir los americanos es si Trump fue causa o consecuencia de la inestabilidad institucional que ha vivido el país los últimos años. Uh-huh. Es impresionante que perdió la elección, pero vamos a ser francos, ¿no? Yo estoy muy contento que haya perdido, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero obtuvo mucho más votos que cuando fue electo presidente. Lo que pasa es que también obtuvo más votos que él, Biden, porque fue una de las elecciones con mayor concurrencia electoral de la historia. Lo que demuestra también la polarización que se vive en Estados Unidos. Pero Trump sacó casi que 4 millones de votos más que hace 4 años cuando fue electo presidente. Y de esos 70 millones de votos que sacó, aproximadamente 50, alrededor del 70%, le cree que le trampearon las elecciones, cree que hizo bien en convocar a la violencia para tomar el Capitolio. Entonces, Trump no se termina de ir. Aquellas voces que se levantaban dentro del Partido Republicano para decir que había que echarlo del partido, hoy empiezan a guardar silencio porque no saben si Trump no va a permanecer ahí. Capaz que es un buen tema para la semana que viene, pero hoy, dentro de escasos minutos, comienza el juicio político, el segundo juicio político a un presidente en la historia de los Estados Unidos. Gracias, Juan Raúl. Nos reencontramos contigo la semana que viene, ¿sí? Un abrazo muy grande. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.